Bueno, chavalones, hoy es el momento de hablar en esta clase sobre la deformación unitaria. Ya hemos visto qué es el esfuerzo cortante, dónde se aplica, para qué nos sirve. Recuerden siempre ustedes tener en mente puntos claves, pernos, remaches, todas aquellas cosas, ¿no? Tornillos, placas juntas y que el esfuerzo cortante y su deformación, que apenas vamos a ver, va incluido en la sección paralela a la fuerza, a lo que queremos calcular. Y en cambio el esfuerzo normal es perpendicular al elemento. Voy a hacer mucho hincapié en ello. Y nos sirve para, en su momento, en estructuras, considerar cuál es el esfuerzo al que va a fallar, al que se va a deslizar, vaya. Pero ahora toca el turno de hablar de la deformación unitaria, deformación angular. Ya hablamos de la deformación angular, deformación unitaria en el esfuerzo normal, en el tema pasado. Pero acuérdense que ahí existe alargamiento o acortamiento. Aquí no. Aquí va a cambiar la forma. Es la diferencia. Miren ahí. Entonces, empecemos así. Empecemos con un poco de teoría. Es que no podemos empezar más que primero con teoría. Entonces, estamos hablando de deformación unitaria, ¿no? O angular. Deformación por cortante, perdón. Bajo la acción de esfuerzos cortantes, el material se deforma, lo que origina deformaciones angulares. O, esto lo voy a poner en negritas, o deformaciones por cortante, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? En estas deformaciones, el elemento provoca un cambio de forma. Es la clave aquí, no es la clave primordial. Punto y seguido. El elemento original adquiere la forma de un paralelepípedo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Paralelepípedo oblicuo. Sí, el ángulo va a cambiar, ¿no? Y la cara frontal del elemento se convierte en un romboide. Punto y seguido. Los ángulos entre caras que eran rectos, o sea, de 90 grados, lo pone en paréntesis, ahí se iba adentro. Antes de la deformación, cambian en un pequeño, es muy pequeño lo que se calcula, ¿no? En un pequeño ángulo, vamos a ver si tengo activado el gamma. Gamma, ese es el símbolo gamma, es una letra griega que se llama gamma, pero lo vamos a usar para conocer, bueno, ahorita vamos a ver para qué es. Gamma, el cual es una medida de la distorsión. O cambio en la forma
del elemento. Y se denomina, voy a poner en negritos, deformación unitaria cortante. Eso es lo que estamos definiendo. O sea, estén pensando, plebes, en que la deformación unitaria cortante ya no va a ser un alargamiento, un acortamiento. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de elementos estructurales sometidos a esfuerzos normales, que son perpendiculares al elemento, las fuerzas. Estamos hablando de paralelas en el cuerpo, en el elemento, paralelas a las placas, a lo que sea, tornillos. Entonces lo que van a generar es una distorsión, un cambio de forma, ¿sí? Entonces aquí voy a poner una figura que ya viene establecido como tal, esta figura que está aquí, ¿sí? Voy a poner, fíjense esta figura, ustedes la recrean, ¿no? La dibujan, es un paralelepípedo, es un cubo, un paralelepípedo es un cubo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, plebes, si ustedes notan, voy a ponerlo en aquí. Hablando de la figura, ¿no? Lo voy a poner en la figura anterior. Los esfuerzos de corte no tienden a alargar o a acortar lo que les he dicho, el material, sino que provocan un cambio de forma al paralelepípedo, ¿no? Prácticamente en ese dibujo se va a entender lo que he explicado ahorita sobre la deformación unitaria cortante. Los ángulos que inicialmente eran rectos cambian en un pequeño, es muy pequeño ángulo, nomás que ahí se exagera el valor, ¿no? Ángulo gamma. ¿Qué quiere decir, plebes? Miren, aquí está. Primero tenemos un paralelepípedo, o sea, un cubo, pero resulta que se le genera esfuerzo cortante, una fuerza para acá, ¿sí? Y aquí hay un ángulo recto, todos estamos de acuerdo que hay un ángulo recto, aquí. Pero ¿qué pasa? Cambia de forma, de un paralelepípedo esto se convierte en un romboide, ¿sí? Porque está desfasado con un ángulo gamma. Y esto que se desfasa, plebes, delta L, si se dan cuenta, el paralelepípedo del cubo tiene una longitud inicial, que es la misma aquí, acá, acá y acá. Al generar un ángulo el ángulo de distorsión, ¿sí? Este pequeño ángulo, al convertirse en un romboide después de su estado inicial y con un área, el área no cambia, se movió horizontalmente con un ángulo, se movió un delta L. Ojo con eso, ¿sí? Eso es lo que voy a definir aquí nomás y ya para poder calcular un problema. Entonces, esto que estoy platicando aquí, plebes, es importante porque de ahí proviene la deformación unitaria de corte o cortante. Se mueve un ángulo pequeño que se llama ángulo de distorsión y es lo que genera un romboide, y eso que se mueve horizontalmente se le conoce como delta L. Entonces se define la deformación unitaria de corte o cortante. Me gusta decirle de cortante, gamma, como el cociente, o sea, una división, cociente del desplazamiento delta L entre la dimensión transversal, que es la que te les voy a enseñar, L0 o LO. Estamos hablando de este. Si yo quiero calcular esto que se movió por culpa del ángulo de distorsión, más bien por culpa de esto, si yo quiero calcular este valor, este ángulo pequeño,
por culpa de la fuerza cortante, debo de saber su longitud inicial y su delta L. Es medible para poder calcular esto. Entonces la fórmula queda de la siguiente manera. La voy a poner en rojita. La deformación unitaria de cortante es igual a delta L entre L0, que es el desplazamiento delta L que les estoy indicando aquí entre la longitud inicial del paralelepípedo o del ¿qué? O del cubo. Eso se conoce como deformación unitaria de corte. Y ya sencillamente vamos a resolver el primer problema, ¿sí? En ello, plebes, el problema, ¿dónde está? ¿Sí? El problema dice lo siguiente, por aquí lo tengo. Sí, aquí me faltó bien poner deformación. Sí, es lo que se calcula. En cambio, de hecho, plebes, si yo quiero calcular, por ejemplo, aquí está la deformación unitaria, que es el ángulo este pequeño y chiquito, se calcula una división, pero si yo quisiera calcular delta L y me dan el ángulo de deformación, pues paso multiplicando el L0. Me quedaría el valor, la gamma, perdón, que es el ángulo de distorsión en la deformación unitaria de corte, por el E0, por la longitud inicial. Y si yo quisiera calcular la longitud inicial, plebe, solo divido delta L entre el ángulo de distorsión. ¿Por qué? Porque miren, estamos dividiendo, su operación contraria pasa multiplicando, aquí está. Y de aquí, si quiero despejar LO o L0, la longitud inicial, ese está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, miren, aquí está. Son tres ecuaciones que salen de la misma, estas dos salen de esta. Esto entonces es deformación unitaria, pero de cortante. Ya vimos deformación unitaria de esfuerzo normal. Normal, vaya. Pero no habíamos visto deformación unitaria de cortante. ¿Sí? Mejor en la siguiente clase vamos a resolver un problema sobre deformación unitaria de cortante y vamos a ver sobre los diagramas de esfuerzo cortante. ¿Sí? Primeramente vamos a resolver un problema en la siguiente clase. Y listo.